Aquí en mi país, Colombia, estos dos televisores son dos de las mejores opciones que puedes adquirir hasta la fecha que tengan tecnología mini LED. Los dos tienen una pantalla LCD con tecnología de color Quantum Dots y tecnología de retroiluminación, como ya mencioné, mini LED con atenuación local. Aquí en este video te diré cuál te conviene más de una forma rápida y objetiva. Pero antes de empezar quiero aclararte que en este caso me baso en los tamaños de 55 pulgadas. Esto lo digo porque tamaños más grandes de ambos modelos tendrán mayor cantidad de brillo, más zonas de atenuación local y probablemente un sistema de altavoces algo más potente. Primero quiero decirte las similitudes que tienen. Los dos modelos son compatibles con los 144 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables en dos de sus puertos HDMI 2.1 y en ambos tiene la posibilidad de hacer aparecer game bars en pantalla con distintas funciones y modos de imagen. En cuanto a sus sistemas de altavoces, la potencia en la teoría es la misma y en la práctica es realmente muy similar con lo que tiene que ver con los bajos y la nitidez. Hablando de la fluidez del sistema operativo, percibo que es la misma, es muy buena en general. Ambos tienen Android TV con Google TV como capa de personalización con el mismo hardware. Y hablando de otros aspectos, el escalado de imagen en ambos modelos tiende a ser muy parecido, pero en el Hisense con algunos modos de imagen el problema tiende a ser la calibración de fábrica, que no es la mejor y que por ende los resultados pueden lucir con un exceso de definición, lo cual no es bueno cuando el contenido tiene baja resolución. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es similar, con una cantidad de efecto de pantalla sucia muy mínima y casi imperceptible al ver contenido con alto volumen de color. Y en cuanto al manejo del movimiento, el resultado es muy similar, aunque a veces es algo mejor en el TCL, aunque no por una gran diferencia. Ahora sí, entonces, ¿cuál deberías comprar? Bueno, compra el TCL C6K si quieres un televisor más nuevo, aunque tenga prácticamente el mismo hardware que el Hisense en cuanto a memoria RAM, procesador, GPU y casi el mismo espacio de almacenamiento. Compra el TCL si quieres un televisor que venga mejor calibrado de fábrica en cuanto a colores, aunque tenga una leve menor cantidad de brillo, pero más que suficiente para disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico, incluyendo con Dolby Vision y además un buen nivel de detalles. Cómpralo si además quieres tener un resultado en escenas oscuras con menos blooming, aunque tenga menos zonas de atenuación local, aunque el nivel de detalles a veces no sea el mejor, pero al menos percibirás colores negros algo más profundos. Hazte con el TCL si necesitas la función conocida como multivisual, porque el Hisense no cuenta con esto. Adquiere el TCL si tienes un presupuesto levemente menor. Esto lo digo porque al menos en mi país el Hisense es algo más costoso, con una diferencia de precio que para muchos puede ser significativa. Vete por el C6K si quieres resultados algo mejores en cuanto a ángulo de visión, porque TCL clama que el panel del C6K es HVA y no en sí VA, aunque la configuración de píxeles en la práctica es la misma. Pero sí debo decir que el resultado en esta área es levemente mejor en el TCL. Por otro lado, compra el Hisense U7N, aunque sea del 2024, si quieres un televisor con un poco más de brillo en todos sus modos de imagen, mejor nivel de detalles en escenas oscuras y también en escenas con color. Pero aunque en escenas oscuras percibas mejor nivel de detalles, en algunas ocasiones puedes notar algo más de efecto blooming, aunque tenga más zonas de atenuación local. Cómpralo si quieres un televisor con un control remoto que tenga un diseño elegante, grande y llamativo, con una buena ubicación de teclas y que además algunas de estas teclas se puedan retroiluminar cuando las oprimes o cuando agarras o levantas el control. Vete por el Hisense si necesitas tener dos puertos de 3,5 mm, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas. Esto lo digo porque el TCL no cuenta con esto. Como resumen y como has podido notar, el TCL C6K tiene más ventajas, pero por supuesto el Hisense tiene lo suyo. Así pues, déjame por favor saber en la caja de comentarios cuál de estos dos televisores comprarías y por qué. Recuerda que puedes apoyar mi canal por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.